Para seguir desarrollando este tema aquí en NTN 24 nos acompaña Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Señor McFields, está en pantalla, bienvenido, buena tarde. Gracias, Carlos Eduardo, un placer estar con tu audiencia y abordar un tema tan interesante. Es un gusto. En estos primeros discursos de hoy ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la número 79, hemos escuchado, en lo que respecta a la región, o en lo que compete a la región, discursos de críticas al autoritarismo. Pero quiero comenzar, ya vamos a hablar de autoritarismo en la región. Quiero comenzar con el discurso del presidente de Chile, Gabriel Boric. Con todas y cada una de las letras denunció el robo de las elecciones presidenciales en Venezuela, que no es más que el robo de la voluntad popular. Y de alguna manera, dice, Chile, como agenda propia, va a seguir pendiente de lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo es que el mundo de hoy tiene que soportar eso, señor McFields, que pasa en Venezuela? Algo interesante que decía el presidente Boric, vivimos tiempos en que a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Y la Organización de Naciones Unidas corre el grave riesgo, como lo decía Boric, en convertirse en una organización estéril y estática si no hace algo por poner freno a los grandes desafíos actuales. En el caso de Latinoamérica, el robo de las elecciones a plena luz del día de un dictador como Nicolás Maduro, las tiranías de Nicaragua y Cuba, que de un u otro modo Cuba logró salirse con la suya porque no se le ha mencionado con toda la fuerza que se debe criticar, salvo el presidente de Argentina, que fue claro y dijo, es una sinvergüenzada que un país que viola los derechos humanos lleve ya más de una década siendo parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es una burla a los derechos humanos que es lo que sucede. En el caso de Boric, tocó todos los ámbitos y fue interesante que plantea el desafío que presenta, sobre todo para él como un líder de izquierda, es decir, soy de izquierda, pero no puedo apoyar a una dictadura que se roba las elecciones, que ha mandado al exilio, él decía, 7 millones, casi 8 millones de venezolanos, y que aprieta con una fuerza el cuello del venezolano, matándolo de hambre. Una cosa que queda clara, el dictador Nicolás Maduro no se va a poder esconder debajo de la sábana. Nicolás Maduro va a ser mencionado como lo que es un dictador criminal que nunca ha ganado una elección, que primero la heredó, luego hizo un fraude y nuevamente otro fraude, otro robo de elecciones. Entonces, las democracias de Latinoamérica están siendo claras, mientras otras prefieren no mencionar el tema o ser ambiguos, como fue el discurso de Petro, que debo decirlo, fue uno de los peores discursos de América Latina, porque para esconder los fracasos de su gobierno se dedicó a atacar a Israel y ignoró por completo las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, combinadas con una cantidad de más de 2.400 presos políticos, todas estas dictaduras. Y sin embargo prefirió alejarse de los temas que tiene ahí en su frontera, en su cara, en Nicaragua, en Cuba, y se dedicó a abordar temas a miles de kilómetros de distancia. El caso del presidente de Paraguay, muy claro, muy categórico, como lo decía él, fuerte y claro, abordando los temas fundamentales. Las Naciones Unidas debe reinventarse, debe de buscar cómo ponerse al día, porque se está quedando pequeña ante unos dictadores demasiado grandes, ante conflictos bélicos que estamos viendo en el mundo entero y que no está dando respuesta a estos grandes desafíos. El presidente Peña, lamentablemente, en mi caso como nicaragüense, tengo que decirlo, yo hubiera querido que atacara la persecución religiosa en Nicaragua y que también condenara los encarcelamientos arbitrarios y las torturas y la esclavitud moderna de Cuba, que es un tema que también debe ser señalado y que creemos que no debe pasar de noche. Aunque claro, el momento ahorita es todos juntos a denunciar al dictador de Venezuela y su intento de robarse, de violentar la voluntad del pueblo, la voluntad sagrada del voto. La opinión de Arturo McFields esta tarde sobre algo que dijo más temprano
el presidente de Argentina, Javier Milei, en su discurso. En esta casa se permite el ingreso de dictaduras como las de Cuba y Venezuela, no recuerdo bien si se refirió a la de Nicaragua, y a quienes oprimen a las mujeres en el mundo. Eso tiene que ver ya con el mundo de Oriente Medio y lo que pasa, por supuesto, en esos países musulmanes. Pero allí encierra muchas críticas el presidente Milei en lo que es la función de Naciones Unidas como tal. Milei ha sido el único que se ha ido de frente contra los temas de fondo, que son el tema del autoritarismo en las dictaduras de Cuba. Cuba generalmente logra tener cierto apoyo y lo único que se oye hablar de Cuba es el fin del bloqueo y las sanciones. Pero hay que recordar que esta es la madre de todas las dictaduras, que no existiría una dictadura en Venezuela, una dictadura en Nicaragua y casi una dictadura en Honduras si no fuera por la madre de todas las dictaduras, que es Cuba. Entonces, a veces algunos presidentes pierden de vista esto y no mencionan a esa dictadura que es la responsable de que existan centros de tortura como el Helicoide en Venezuela, porque ellos son los entrenadores de esos torturadores. Entonces ahí creo que haría falta darle con más fuerza como lo hizo Milei, y eso fue algo extraordinario que hizo el presidente de Argentina, que hay que reconocérselo. Señor McFields, para Estados Unidos, por ejemplo, que es un actor importante no solo para la región, sino para el mundo entero, se dice que es la primera potencia del mundo, en el caso de Venezuela, la manera que encontró para presionar al régimen de Nicolás Maduro, con el que ha hablado incluso antes de las elecciones, es sanciones. Ya se dieron una ronda de sanciones tras el proceso electoral, 16 sanciones, decía hoy el secretario adjunto Brian Nichols, pero hay opiniones encontradas en gobiernos de la región frente a la funcionalidad de las sanciones como tal. ¿Cuál es su opinión sobre esa manera que Estados Unidos tiene de presionar a un régimen como el de Venezuela? Bueno, hay que recordar algo. Las sanciones no están afectando al pueblo. Las sanciones van dirigidas a los dictadores, a sus negocios, al oro de sangre, en el caso de Venezuela, el gigantesco ecocidio que han cometido en el arco minero, al negocio del petróleo y a una serie de enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios. Entonces, existe una confusión entre sanciones a los que se enriquecen con el poder y matan y torturan al pueblo, lo encarcelan, y las sanciones que se cree que están dirigidas a afectar a la población común, a la población de a pie. Y eso es bueno decirlo, hay que desengañarnos. No son sanciones para la gente, son sanciones para los que matan, torturan y encarcelan a la gente. Y por eso es importante las sanciones. En pantalla, Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, a quien le agradezco mucho haber compartido esta tarde con nosotros aquí en NTN 24. Señor McFields, será hasta la próxima.